Hola, muy Les buenas. agradezco a todos la presencia de poderse tomar unos minutos para poder hacer un breve repaso y un breve análisis de lo que significa los cambios de zonificación, de cómo este proceso técnico urbanístico influye mucho en el desarrollo económico de los distintos alcances de los gobiernos locales y cómo puede aplicarse el criterio de zonificación para conceptos de tramitación, para conceptos de adquierencia de licencias y que esto permita el desarrollo de actividades. Voy a pasar a compartir una presentación. Como ya explicó Rocío un poco el alcance de esta exposición o de esta reunión, es poder presentarles qué es lo que se viene haciendo a nivel municipal en el desarrollo de criterios urbanos, y básicamente es impulsado por la Municipalidad Provincial de Lima. Ustedes pueden haber escuchado y haber leído en algunos de los distintos comentarios y exposiciones que se vienen dando a nivel de distritos, que se viene trabajando el reajuste integral de zonificación, que no es más que asignarle zonificación basados en criterios de la realidad, que es la esencia de este tipo de procesos, aprobados por una ordenanza de Lima Metropolitana, y que tienen como fin que los distritos puedan proponer zonificaciones al ente técnico especializado de la Municipalidad Metropolitana de Lima, identificada como el Instituto Metropolitano de Planificación, IMP, para que ellos evalúen los criterios de esta propuesta con fines de poder detallar o precisar si su contenido se ajusta a los planes urbanos del sector. Sin embargo, esto no queda en un proyecto, en un plan, sino se genera ley a través de ordenanza y que tiene efecto inmediato desde el día siguiente de su publicación, así como también una serie de limitantes para que los terceros que no han sido considerados o que no estén dentro del alcance de este ajuste de zonificación eh, tengan limitaciones para poder acceder. Y eso un poco vamos a profundizar en el desarrollo. Quisiera primero avanzar con un criterio de concepto, ¿no? O sea, entendido como la zonificación, como aquel instrumento técnico normativo de gestión urbana, elemento importante porque lo que te está diciendo es que busca que en el proceso de zonificación o en los determinados criterios de zonificación se determine cuáles van a ser los usos y que estos tengan que confluir o tengan que estar muy de la mano con la expectativa de ciudad que tiene el gobierno local, ¿no? Como efecto del proceso de este instrumento técnico normativo, lo que se genera es la regulación para los usos y las ocupaciones de los suelos. Los objetivos, básicamente a nivel de la estructura de una zonificación, es un desarrollo sostenible, actividades con fines sociales y económicos que permitan un desarrollo de ciudad o de distrito. Este es el criterio de por llamarlo así, el concepto o el espíritu de la denominada zonificación. Bueno, ¿cómo nosotros podemos acreditar o determinar si la zonificación representa o se encuentra estructurada dentro de mi distrito, ¿no? La zonificación, para que tenga el concepto de carácter determinado, tendrá que generarse tres activos. Los activos son el plano, que los que estamos quizás en esta mesa y que conocemos un poco el tema municipal y cómo se enfrenta ante diseños de construcción, ante diseños de autorizaciones, hemos visto este plano. Y este plano es el plano del distrito con distintas gráficas, colores, por ambiente o por sector. Este plano es el plano de zonificación y que determina, como bien decía el concepto de gestión urbana, que se pueda determinar dentro de este universo macro de lo que es el distrito, cuáles serían las zonas que permiten el desarrollo de actividades económicas, el desarrollo de actividades de inversión. Por eso es la importancia del plano de zonificación y su correcta identificación dentro del sector. Lo siguiente es lo relacionado a los criterios del reglamento. ¿Cómo se reglamenta el plano de zonificación?
con dos criterios. Con el primer reglamento, que viene a ser el parámetro urbanístico y edificatorio, que es lo relacionado a las normas técnicas que te permiten construir, ejecutar o tener condiciones que sean reguladas para el desarrollo de no solo edificaciones nuevas, sino también remodelaciones, conceptos de habilitación y demás. El otro elemento que te permite la condición de la zonificación es la determinación de los índices de uso. Hablando de índice de usos, es el listado de actividades por el cual vas a poder obtener licencias de construcción, licencias de habilitaciones urbanas, licencias municipales de funcionamiento. En este índice de uso, que se relaciona mucho a los SIU, tienes los distintos tipos de actividades que tú puedes realizar dentro de este plano. El plano, ejemplo, te cito una zona roja, entendida como una zona comercial. Dentro de ese criterio de zona comercial, el índice de usos te va a decir qué tipo de actividades puedes ejecutar y el parámetro te va a decir cuáles son las características de la edificación o las características de la necesidad del servicio. ¿A qué me refiero ahí? Ejemplo, el parámetro te puede decir alturas, te puede decir ancho de vías, te puede decir áreas libres, áreas ocupadas, y te va dando la marca de cómo puedes tú ejecutar tus proyectos, ¿no? Y el índice de usos te dice, sí, tu proyecto comercial en este sector rojo que tú estás viendo dentro del plano es viable, y puedes poner un centro comercial, puedes poner un hotel, puedes poner la actividad que esté relacionada a este índice de uso. Como el proceso que estamos conversando es un poco el reajuste integral de zonificación, hemos podido encontrar algunos limitantes, ¿no? Y los limitantes básicamente se relacionan a normas de zonificación preexistentes, habilitaciones urbanas y edificaciones. Como sabemos, las municipalidades no es que tengan un alto interés en poder proponer zonificaciones o proponer un saneamiento urbano. Por consiguiente, lo que ha ocurrido es que los privados, personas naturales o personas jurídicas, impulsen los cambios de zonificación con la finalidad de poder desarrollar actividades. Bajo ese criterio, todo el proceso de cambio de zonificación determina la necesidad de que se publiquen ordenanzas. Por eso es que hablamos como una limitante para los procesos de reajuste integral o como una obligación, más que una limitante, se pueda tener en cuenta las existencias de estos cambios de zonificación dentro de estos sectores, porque eso va a involucrar que no pueda afectarse a aquel que ya sometió un proceso de cambio de zonificación a su predio con una intención de un reajuste. Así también los criterios de habilitación, ¿no? Porque los predios van evolucionando y van creciendo según las habilitaciones urbanas que se van generando. La existencia de edificaciones constituyen derechos adquiridos para usos determinados. Entonces, ese es un poco el análisis que se tiene que hacer para las propuestas de reajuste integral, ¿no? Las normas que regulan, bueno, bienes inmuebles de patrimonio cultural, que no lo podemos dejar de desconocer, o aquellas leyes especiales, por ejemplo, me refiero en este punto a las destinadas a criterios recreacionales, ¿no? A la zona de Villa, por ejemplo, a las que están bajo administración de Provilla, que tienen que tener la protección relacionada o acreditada para que puedan funcionar dentro de ese entorno y se proteja el criterio ambiental. Eso es algo que la norma en el reajuste no puede dejar de desconocer. Cuando hablamos de zonificación, en realidad hablamos de un listado de determinación de nombres, ¿no? Del criterio residencial, del criterio vivienda taller, de industria, comercio, preurbana, zonas de recreaciones públicas. Esto lo vamos a pasar rápidamente porque es un listado de nombres o nomenclaturas que se le dan a las distintas zonas que se encuentran dentro del plan, ¿no? Quizás los más relevantes o los más conocidos, por llamarlo de alguna manera, son estos primeros, ¿no? La residencialidad, la industria y el comercio, que son las que mueven o son el motor de todos los distritos. Pero también existen otros tipos de zonificaciones que vale la pena tener en cuenta. Por ejemplo, las preurbanas, ¿no? Que son las destinadas a desarrollos temporales de criterios de granja, huerta, pero con fines de poder realizar un criterio de urbanización, ¿no? Las zonas recreacionales, bueno, parques zonales entran aquí básicamente,
¿no? Usos especiales, este es un criterio bastante abierto, que si bien hay un concepto definitivo, las municipalidades en criterio de usos especiales permiten el desarrollo de actividades complementarias a las que ya están aquí, ¿no? Por ejemplo, hablan de centros cívicos, dependencias del Estado, terminales terrestres, ferroviarios, marítimos, aéreos, y distintos tipos de actividades que están destinados más a un uso de carácter estatal, ¿no? Sin embargo, ejemplos hay muchos, zonas destinadas a otros usos que son administrados por privados, que entran dentro de este criterio de usos, pero que al final de cuentas tienen un desarrollo también comercial, ¿no? Servicios públicos complementarios, bueno, educación y salud, zona de reglamentación especial, aquellas que estén incluidos en esta zonificación. Y este punto es particular. Las zonas de reglamentación especial van a tener algún tema técnico que lo hacen constituirse en esta condición. Ejemplos son las que tengan humedales, ejemplos son las que tengan criterios de carácter importantes a razón de sus actividades y que puedan ser limitantes para el desarrollo o la asignación de una zonificación y que por alguna condición urbana, condición ambiental, no se ha podido terminar su evaluación y determinar en sí cuál es la zonificación que les sea más aplicable. Por eso lo ponen como una zona de reserva, sujeta a un reglamento que debería de proponer el distrito y aprobarse por parte de la metropolitana. Bueno, zonas agrícolas y las zonas de mineras, generadoras y receptoras, ¿no? Vamos a hablar un poquito del procedimiento de cambio de zonificación a criterio público y privado, ¿no? ¿Quién inicia el proceso de cambio de zonificación? Es iniciado bien por el privado o bien por el público, entendido como la municipalidad provincial o la municipalidad distrital. ¿Quiénes son los afectados en un proceso de cambio de zonificación? El predio, materia de solicitud, es decir, el inmueble, pero también su entorno, ¿no? Las manzanas, los colindantes, aquellos que se encuentren dentro de la misma vía local, porque todo esto de aquí es un concepto técnico que tiene soporte legal, ¿no? Ahí vamos a ver las principales condiciones que se modifican en un cambio de zonificación. Lo primero que se modifica es el uso, porque como hemos hablado, para que la zonificación tenga efectos, tienen que haber tres criterios: el plano, el parámetro y el certificado y las condiciones de uso, el listado de actividades. Entonces, al cambiarse la zonificación, se comienza a afectar estos tres criterios, ¿no? Y se va a cambiar los usos permitidos en la zona porque se está cambiando el plano, dejó de ser de color rojo y ha pasado a ser de color amarillo, ejemplo, ¿no? Y pasó a ser con ello un cambio de parámetros, de condiciones del desarrollo urbano. También se tienen que considerar afectaciones de vías, porque si estamos hablando de migrar siempre, y este es un concepto importante, siempre se migra en zonificación a más, nunca se puede migrar a menos. Es decir, si yo estoy en condición de zonificación residencial de densidad media, para un tipo de ejemplo, yo giro hacia residencialidad de densidad alta. Si estoy en un nivel industrial 1 y giro a un nivel industrial 3, ejemplo, ahí es donde se va a ver mucho más evidencia del carácter de las vías, porque evidentemente los conceptos de aplicación para el traslado de bienes es totalmente distinto entre lo que viene a ser criterios de tránsito vehicular para industria pequeña como para industria pesada. Entonces, esas son las condiciones mínimas que se están modificando. Bueno, los objetivos ya los hemos repasado, creo, al inicio, y creo que básicamente el más importante para nosotros que estamos en el sector privado es la estimulación de la inversión, tanto pública como privada, ¿no? Y ese es el primer criterio que deberíamos de ver, nosotros que estamos del lado del privado. Pero claro, desde el punto de vista social o del distrito, el principal beneficio es la integración de las actividades y el saneamiento que te permite ello, ¿no? Y esto es algo que mucho se habla, porque en principio, aquellas zonas que estén consideradas como zonas no comerciales, zonas no habilitables,
y estén condicionadas, como lo hemos visto en el listado, con condiciones de carácter agrícola, carácter rústica, pero que en la realidad ya están ocupadas por personas que viven ahí, necesitan establecer criterios de saneamiento, ¿no? Y parte del proceso del saneamiento es, por ejemplo, el agua y el desagüe. Por eso que se vuelve importante este tema del reajuste integral, porque lo que busca es un poco ir a la realidad, ir a los conceptos reales de cómo se ha crecido la ciudad sin lineamiento técnico adecuado. Entonces, ante el crecimiento de las ciudades, ante el crecimiento de las zonas de quizás residenciales, aparece esta figura del RIS, o el reajuste integral de zonificación, que tiene la posibilidad de darle criterios y darle formalidades, ¿no? Entonces, aquella zona rústica que existía, aquella zona agrícola que existía y que ya se conversó a convertir en urbanizaciones, necesita de saneamiento. Y lo que se hace con el RIS es comenzarle a darle beneficios o comenzar a ajustarlo a la realidad. Y por consiguiente, se comienza a cambiar la zonificación. Deja de ser de criterio agrícola para poderse convertir residencial, ejemplo. Con ese criterio de zonificación residencial, ya puede entrar a solicitar ciertos beneficios ante las autoridades prestadoras, ¿no? Agua, luz y desagüe, ¿no? Entonces ese es el objetivo social. Para el privado, el objetivo es la inversión pública, la inversión privada, ¿no? Bueno, acá un concepto importante de lo que es los cambios de zonificaciones que están vinculados al RIS también, ¿no? Primero, que para aquel que tenga un negocio, que tenga una actividad, todo cambio de zonificación por ley de licencias de funcionamiento tiene una protección de hasta 10 años. Es decir, si mañana me cambia la zonificación en determinado predio, yo tendré hasta 10 años para poder hacer dos cosas. Volver a proponer un cambio, ¿no?, sobre este predio que ha sido afectado por la zonificación, y o en su defecto pensar en el plan del retiro, ¿no? Las excepciones ocurren, sí, cuando se exista un alto nivel de riesgo, de exposición o de afectación hacia la vida y hacia la salud de las personas. Entonces, esa es una excepción. En ese parámetro, que hasta el momento no hemos visto ningún tipo de procedimiento que caiga dentro de este concepto de excepción, no es algo que se aplique. Así que por ahí no creo que se pueda ver efectivo este concepto, porque en realidad, si hablamos de un predio que ha sido cambiado en zonificación, va a tener otros criterios, como los limitantes que hablábamos, ¿no? La existencia de una declaratoria de fábrica, la existencia de una inversión, y esto podría hasta calzar como un criterio de expropiación. Entonces, poco da mayor criterio de análisis este punto de la excepción, pero en principio sí lo contempla, sí existe en la norma y sí podría forzarlo la autoridad municipal a través de las distintas instituciones del Estado. Bueno, el procedimiento, vamos a ver acá el procedimiento típico, el procedimiento que inicia un administrado, que es presentar un expediente técnico normativo directamente a la municipalidad de la provincia, y que esto sea derivado a la municipalidad distrital para la opinión no vinculante del concepto de su propuesta, y que esta pase a revisión de los entes municipales. Al final, el que haga prueba es directamente la provincia. Así que aquí no hay mucho que hacer, porque en verdad este es un procedimiento bastante lineal, que lastimosamente no tiene un plazo que se respete, un plazo determinado, que puede llegar a demorar años. Aquellos que hemos visto procesos de cambio de zonificación, sabemos de que el tema no es un concepto que técnicamente solo se alcance con el cumplimiento de requisitos o con el cumplimiento de un buen expediente, no, sino va más allá, también a criterios políticos, a criterios de intenciones de cómo el distrito mira el desarrollo urbano de su sector. Vamos a hablar un poquito de la planificación del territorial urbana de Lima Metropolitana. Es la ordenanza 1862, y acá es donde aparece la figura del RIS, ¿no? Entendida como, con esta excepción, claro está, que no se podrán establecer calificaciones menores del tipo de la zona. Es decir, si yo tengo una zonificación ya asignada, nunca puedo ir a menos, siempre tengo que ir a más. Y lo otro importante de esta ordenanza es que aquí se tipifica o se regula el concepto de la importancia del reajuste integral de zonificación. En esta ordenanza
se determina cómo es el procedimiento, que tiene la particularidad de ser un procedimiento impulsado de oficio por el distrito. Es decir, el distrito, basado en el criterio de la adecuación a la realidad, no hay mejor persona o mejor desarrollador urbano que el mismo distrito que conoce la realidad de todo su sector. Entonces lo que busca es, bajo esta ordenanza, permitir al distrito que proponga zonificaciones, aunque que proponga un desarrollo de proyecto de zonificación. Este proceso se regula bajo esta ordenanza y se envía directamente a la municipalidad provincial. Es la municipalidad provincial, en este caso Lima, quien a través del Instituto Metropolitano de Planificación revisa el plan de zonificación o el reajuste integral de zonificación detallado por el distrito para que se pueda proceder a unas publicaciones donde los usuarios tendrán la posibilidad de cuestionar o de aportar aquel reajuste que la municipalidad está proponiendo, la municipalidad del distrito está proponiendo a la provincial, ¿no? En este proceso, como hablábamos, es un proceso de carácter iniciado de oficio, es decir, las municipalidades son, las distritales son las que proponen el criterio de cambio de zonificación y son las que evalúan en concordancia con el Instituto Metropolitano cuál es el mejor plan de desarrollo de zonificación dentro del distrito, cambiando 3 criterios, como ya le hemos hablado, el plano, el índice y los parámetros. Bueno, ya aterrizando un poco al tema de la licencia de funcionamiento, ¿no? Y cómo esto podría afectar o estar vinculado, que por lo que hemos ya expuesto está muy de la mano, con el desarrollo de las actividades, es que cuando se publica el RIS, Reajuste Integral de Zonificación, un cambio de zonificación, o algunos otros de los diseños urbanos que puedan incluir el criterio de zonificación, y ya hablamos del Plan de Desarrollo Urbano, el PDU, el Ambiente Integral y demás condiciones urbanas, y se determina bajo el criterio de zonificación usos, y la ley marco de licencia de funcionamiento te establece que la autoridad, para poder darte cualquier tipo de autorización o licencia, tiene que revisar siempre el plano de zonificación y sus usos a nivel de compatibilidad. Entonces, si yo fui afectado por un cambio de zonificación distrital, si yo fui afectado por un reajuste integral de zonificación, este criterio de evaluación me conlleva a que no pueda tramitar o obtener una licencia de funcionamiento, porque existe el criterio de la zonificación como punto de partida para poder generar desarrollo de negocio. Aquí tenemos un documento que quizás muchos no conocemos y que se relaciona al denominado certificado de zonificación y vías, que es un documento emitido por la provincial y que tiene como finalidad certificar por un plazo de 36 meses los criterios técnicos y legales sobre la zonificación. El problema que este documento, y ahí sí el criterio es muy expuesto y discutido, es que debería darte certeza, debería darte seguridad jurídica, ¿no? Pero 36 meses estamos hablando de 3 años, y en 3 años la situación es muy cambiante. Por consiguiente, ya hemos tenido casos, procesos, proyectos, donde evidentemente la zonificación cambió, y que lastimosamente las autoridades y el distrito no lo publicitan como deberían. Por procedimiento solo corresponde la publicidad a través de la página web y de imprimir el plano y pegarlo en la municipalidad. Y acá un poco el criterio es que no todos estamos constantemente haciendo un chequeo a los documentos municipales, porque como lastimosamente ocurre, las municipalidades no que sean muy proactivas a un saneamiento, ¿no? Entonces, ante esa no proactividad también inducen al administrado a perder un poco el foco sobre el criterio y evaluación constante de lo que da mérito a este tema del cambio de zonificación o a este tema relacionado al reajuste integral. Evidentemente sí, te permite, te da derecho y te permite generar algún tipo de beneficio, algún tipo de actividad por un periodo de 36 meses, pero legalmente también es cuestionable, ¿no? Bueno, como creo que los que estamos aquí en la mesa conocemos, el Estado o el gobierno ha publicado la Ley de Desarrollo Sostenible y un reglamento que todavía no entra en vigencia
pero regula un poco lo que es los cambios de zonificación y cómo esto se viene a futuro, ¿no? Donde se establece que la periodicidad de la actualización deberá ser como mínimo de 1 año, siempre que sea promovido bajo los planes de desarrollo urbano. Entonces, aquí tenemos un criterio que es bastante, por llamarlo así, poco probable que se pueda cumplir. Porque lo que te está diciendo es que las zonificaciones no pueden cambiarse si es que no se modifica el plan de desarrollo urbano. Y el periodo para la modificación tiene que ser como mínimo 1 año. De acuerdo al proceso, los planes de desarrollo urbano actuales tienen una vigencia de 10 años a más. Y estos planes no son actualizados ni siquiera dentro de estos 10 años, porque involucran una serie de procesos previos, consultas vecinales, desarrollos técnicos, expediente, y si hablamos que la intención de la norma es que ésta se regule como mínimo 1 vez al año, estamos hablando de que la autoridad va a tener que enfocarse directamente al desarrollo del plan de zonificación o el desarrollo de un PDU, un plan de desarrollo urbano, que es una situación mucho más compleja, porque el PDU tiene como visión, como concepto, la visión del distrito, no la regularización que busca el RIS, sino la visión del distrito, un plan de proyección. Y es por eso la complejidad. Entonces, hablar de que va a ser adecuado anualmente, en realidad va a ser bastante difícil que eso se pueda cumplir. Pero sí, la norma o esta propuesta de ley, mejor dicho, la ley y propuesta de reglamento viene evaluando cómo se va a generar las excepciones. Y la principal excepción que cambia es para promover desarrollo concreto, formal de proyectos de interés social. Es aquí donde queda muy abierto. ¿Qué podríamos entender como interés social? ¿No? Viviendas, sí. Desarrollo comercial, sí, es muy difícil poder decir que sí, porque eso lo administra un privado y no tiene consideración de carácter social. Podríamos pensar que sí, o podemos analizarlo por poner la figura de que sí, si es que forma parte del plan de desarrollo urbano, si es que forma parte de la intención de ciudad, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente la intención de ciudad tiene que valerse no solo en criterios de residencialidad, de vivienda, sino en criterios de complementos, que lo hacen a una ciudad posible de vivir. Es decir, tendrá que tener actividades recreacionales, tendrá que tener actividades de negocio. Entonces, ¿puede calzar la figura dentro de un interés social? Eso es algo que habrá que discutirlo quizás cuando esta ley y su reglamento ya estén en vigencia. El otro criterio importante es la periodicidad, ¿no? O sea, se establece que durante los 2 primeros años de la entrada en vigencia de esta norma, se podrán proponer cambios de zonificación de manera específicas, es decir, a nivel del criterio de la ubicación, de la propiedad, para que se pueda promover e incluir. ¿Por qué? Porque la misma norma te está diciendo que no vas a poder hacerlo, salvo que sea de interés social como excepción. Creo que las conclusiones ya le hemos expuesto un poquito en la conversación. Lo importante es que está suspendido toda esta norma del plan de acondicionamiento territorial hasta que no se ejecute el reglamento. ¿Qué es lo que tenemos al día de hoy? Al día de hoy tenemos una serie de reajustes integrales de zonificación, y he puesto el parámetro solo de los 2 últimos años, donde tenemos ya ordenanzas publicadas, ya cambios de zonificación emitidos en estos distritos: Lurín, Santa Rosa, Independencia, Surco. Vale la pena decir que tenemos también un reajuste integral celebrado años atrás, en el 2019, 18-19, relacionado a Villa El Salvador, ¿no? Y algunas otras que por ahí de repente se nos han escapado en la presentación, pero básicamente el parámetro que estamos haciendo ahorita es de 2 años. Tenemos el distrito de Lurín, que creo que es conocido porque hasta en medios ha salido, con la vinculación con el actual alcalde. En realidad es algo que queda ya un tema de revisión. Lo que sí podemos decir es que este plano de zonificación o este reajuste integral de zonificación ha tenido criterios positivos y criterios de mejoras, dándole zonificación o criterios de saneamiento desde un punto de vista de interés social, de un punto de vista de criterio económico,
Creo que los que están en la zona del trapecio de Lurín, entre el río Lurín y lo que es la zona del Turing, saben que han visto una limitación nuevamente producto del Estado, ¿no? O sea, aquí no se ha habido un concepto de realidad, simplemente han preferido mantener el status quo y dejarlo en el estado como se encontraban, sin pensar un poco en la proyección hacia futuro. Se espera que esto se pueda corregir bajo el plan de desarrollo urbano que se viene trabajando a nivel de Lima Metropolitano. ¿Qué más de importancia de repente en el tema de los reajustes? Lo que es importante señalar de los reajustes integrales de zonificación es que la mayoría de estas ordenanzas, cuando ustedes las puedan revisar o leer, van a poder analizar que en los puntos complementarios o las disposiciones complementarias de la norma se limita la condición o la posibilidad por un periodo de 2 años a que los individuales puedan proponer cambios de zonificación bajo petición. Esto con la finalidad de ¿qué? De que se consolide el reajuste integral. Con la finalidad que las zonas que han sido cambiadas o beneficiadas por este reajuste integral promocionado bajo el criterio de la realidad puedan entrar al proceso de saneamiento de sus predios. Recuerden que aquí se comienza a abrir mucho ya el capítulo urbano de qué procesos continúan una vez que estoy asignado zonificación. Vamos a poner un caso concreto, el surco. Las zonas de surco han sido beneficiadas con las zonas de las clínicas, ¿no? La zona del Polo, la zona del Derby, han visto beneficios con este cambio de zonificación, donde se incluían zonas que eran de criterio residencial y han pasado a ser de criterios de salud. Entonces, como consecuencia de este cambio, lo que corresponde es que estas propiedades comiencen a entrar en una etapa de saneamiento, porque la principal limitante para no poder sanear era justamente la zonificación. O sea, no puedo sanear mi construcción, no puedo sanear mi habilitación urbana, porque la zonificación no me vincula al uso, ¿no? Tenemos en la mesa también de evaluación un poco de lo que se viene moviendo en Lima, son criterios como el reajuste integral de zonificación de Chorrillos, el reajuste integral de zonificación del distrito de Cieneguilla, del distrito de Ate, del distrito de San Borja, que están en mesa de discusión y en revisión por parte de la autoridad, ¿no? Si ustedes tienen algún interés en estos temas relacionados a qué es lo que se está proponiendo, con nosotros podemos estructurar algún tema de revisión para saber exactamente qué es lo que se nos viene, ¿no? Estos procedimientos ya han iniciado, entonces los plazos de oposición ya no calzan dentro de las líneas de los tiempos que está establecido en la norma, pero sí se puede poner en la mesa criterios de conocimiento que puedan ser de importancia, ¿no? Bueno, finalmente poder hablar de las conclusiones, creo que lo hemos venido desarrollando durante la etapa, es que primero queda bastante claro que la actividad del propietario o del conductor de un establecimiento puede desarrollar cualquier tipo de actividad en su predio siempre y cuando esté vinculado o se encuentre con compatibilidades determinadas por la zonificación y por sus usos. También queda claro señalar que las municipalidades a la fecha no tienen planes urbanos actualizados, lo cual genera pues el desorden, la falta de certeza, la falta de criterios que permitan tener una proyección a futuro. Y un poco esto de aquí lo busca reemplazar el RIZ, el reajuste integral de zonificación, ¿no? Se resalta la importancia de que los planes urbanos sean destinados, sean consolidados y con una proyección, no solo hablar de la situación real, que es lo que busca el RIS. El reajuste integral te busca someterte a la realidad y cómo esto se ha consolidado en el tiempo. La intención o el paso siguiente es trabajar sobre los planes de desarrollo urbano, sobre la proyección de ciudad a futuro, a 10, 20 años. ¿No? Un poco lo que se viene haciendo al día de hoy en Lima Metropolitana, que se viene trabajando, hasta donde tenemos conocimiento, el plan de desarrollo urbano de Lima 2040, ¿no? Entonces es un poco lo que se busca, la proyección de ciudad a futuro. El RIS es un elemento temporal, un elemento de saneamiento que te permite otorgar condiciones o características determinadas a la realidad, pero se queda ahí. No tiene el enfoque de qué pasa a futuro.
¿no? Y eso es un poco lo que se busca con un criterio de saneamiento. Esto es la conclusión un poco de la revisión. Espero que haya podido quedar un poco claro. Quizás da tiempo para una discusión de algunas interrogantes, consultas. Rocío, te permito que me puedas confirmar si hay alguna interrogante, consulta, o no sé si podemos abrir micro de repente. Sí, tenemos dos consultas en la sección de preguntas y respuestas. No sé si las llegas a chequear o te las digo. Perdóname un segundo. A ver. El plazo de 10 años, bueno, Paul nos pregunta, el plazo de 10 años de protección rigen desde la fecha del cambio de zonificación, es correcto. Desde el momento de la fecha de cambio de zonificación, el plazo rige. Por eso es muy importante revisar cómo es que se han venido dando los procesos de cambio de zonificación. Hemos podido encontrar que el proceso ha tenido una condición establecida en los años. Los RIS se han venido dando desde hace aproximadamente 4 años atrás, ¿no? Desde el inicio del gobierno del doctor Jorge Muñoz. Entonces se han venido dando enfoques del criterio del RIS. Valdría la pena ir al distrito, ubicar dentro del distrito cómo está la proyección o cómo está el cambio de este proceso, ¿no? Así que por ahí sí, la protección es 10 años. Tenemos otra que está vinculada al... El orden de la clasificación de zonificación se encuentra de mayor a menor. En caso no sea así, ¿cómo identifico qué zonificación es superior a la otra, teniendo presente que la zonificación no puede ser inferior a la actual? Ok. Sí, las zonificaciones tienen la condición de, como mostramos en el cuadro, de estar asignados según el criterio o el uso, ¿no? Hemos visto zonificación residencial, zonificación comercial, zonificación de vivienda, pero y es importante decir que cada una de estas clasificaciones tienen subcapítulos, por llamarlo así. Si vamos a la de vivienda, vamos a encontrar residencial de densidad alta, residencialidad de densidad media, residencialidad de densidad baja, vivienda taller, que se vincula también a residencial. A nivel comercial, comercial de densidad baja, densidad media, densidad alta, ¿no? Y industrial de la misma manera. ¿Dónde están los parámetros? Los parámetros para poder saber qué zonificación tengo está en relación al plano de zonificación. Como hemos mencionado, y como ustedes escucharon en la exposición, hemos citado colores. Estos colores son básicamente los que se les asignan a las zonificaciones, según su plano, y se les va determinando criterios, ¿no? Y dentro del proceso de zonificación se establece qué tipo de zonificación es industrial y qué nivel de industria. Entonces, en un proceso de cambio, por RIS, por petición individual o por una proyección de PDU, siempre tiene que haber que estos cambios generen de manera hacia adelante, hacia arriba, con mayor posibilidad de desarrollo. Eso es un poco lo que establece la norma. ¿Dónde verificarlo o cuáles son mis parámetros para que esto ocurra? Tendríamos que ir a otras normas complementarias. Tendríamos que ir de repente, o les propongo revisar ya lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones. Y ahí vas a encontrar las distintas características entre qué es una industria de nivel baja, qué es una industria de nivel alto, qué es una vivienda de nivel bajo, qué es una vivienda de nivel alto. Lo mismo en comercio y lo mismo en las distintas actividades. Entonces, sí, a la pregunta, ¿cómo identifico qué es una superior a la otra? Primero, porque el plan de zonificación te lo va a determinar. Segundo, porque técnicamente vas a tener que cumplir distintos valores o criterios entre un predio con una calidad a otro con otra calidad de índice superior. Creo que esas son las dos interrogantes que tenemos. Tenemos justo una más. Listo. ¿Hay algún plan de reajuste integral de zonificación en el distrito de San Isidro, ya que solo emite la licencia de funcionamiento como oficinas administrativas? Ok. Gracias, Jorge, por la pregunta. En realidad, en San Isidro lo que se viene trabajando y lo que queremos conocimiento no es un criterio de reajuste integral. En San Isidro lo que se está apostando a trabajar es un plan de desarrollo urbano del distrito, es decir, una proyección no de saneamiento
de acuerdo a la realidad, sino de proyección a futuro. Sí hay un plan que se viene revisando, que se viene trabajando y que va enfoque a un plan de desarrollo urbano, de aquí a futuro. San Isidro, por sus características, sí, pues básicamente tiene muy poco nivel de criterio de desarrollo comercial e industrial. Industrias en San Isidro no hay. Básicamente es para el giro de negocios comerciales, entendido como supermercados, hoteles y demás, y al criterio de oficinas, ¿no? Pero sí hay un proyecto que se está trabajando para futuro, ¿no? Bueno, invitarlos, señores, en todo caso, a que cualquier interrogante o desarrollo relacionado a temas de zonificación, a criterios urbanos o a aquel tema municipal lo puedan trasladar. Tenemos nuestros correos aquí en la mesa. De todas maneras, me gustaría quizás ya cuando... Bueno, perdón, me acaba de llegar una consulta más antes de despedirnos. Procede la licencia de Patricia. Buenos días. Procede la licencia de funcionamiento si no nos encontramos en zona urbana. En principio no. En principio no, porque las licencias de funcionamiento giran o están en relación a las actividades que están destinadas en zonas urbanas. Te digo en principio no porque bajo el criterio, y habría que analizar ya el caso particular, se puede determinar en algunos distritos, sobre todo en los de zonas más alejadas a Lima capital, que existen zonas de expansión urbana, zonas que no tienen condiciones urbanas, pero que sí tienen criterios de expansión. Como vimos en la presentación, hay zonificaciones destinadas para desarrollos futuros. Si nuestra propiedad se encuentra en alguno de ellos, es posible que podamos calzar dentro de este criterio para poder generar algún tipo de autorización o de licencia, por el criterio o por basarse en la fórmula de la expansión urbana. Lo que sí es que en principio no, debería ser una etapa post saneamiento urbano para la obtención de una licencia de funcionamiento. Jacqueline Valdés dice, consulta, ¿esto aplica también para Callao o solo para Lima? A ver, en principio lo que hemos hablado ha sido una ordenanza publicada por Lima Metropolitana y que regula el reajuste integral de zonificación. Los criterios de zonificación hablados por el Plan de Desarrollo Urbano, hablados por la petición individual, aplican en todo el país. La ordenanza de Lima que hemos discutido hoy ha sido una ordenanza publicada por Lima Metropolitana. Sé que el Callao está promoviendo el desarrollo de criterios de saneamiento urbano bajo procesos de cambios de zonificación de criterio individual. Como hablábamos, la presentación tenía como finalidad que el cambio de zonificación nazca por una petición individual, así que no tenemos ningún impedimento en poder pedirle al Callao o a la provincial del Callao se evalúe un proceso de zonificación de cualquier distrito que se encuentre dentro de esta jurisdicción, así como podría aplicar también en cualquier parte del país. La norma macro para eso está planteada en el plano de en las normas de zonificación, como son la norma de acondicionamiento territorial que te permite la propuesta de desarrollo de cambios de zonificación. Bueno, yo creo que con esto cerramos, creo que no hay más interrogantes o consultas, espero haber sido quizás claro, el tema da para una discusión larga, en realidad es bastante abierto el tema de la discusión porque hay que evaluar casos concretos para poder aterrizar en un mejor diagnóstico, pero lo que hemos buscado dar un poco es el conocimiento de qué es el cambio de zonificación, a qué nos enfrentamos y cuáles son los criterios que pueden generarse producto de ello. Cómo esto puede afectar a un negocio y cómo nosotros podemos un poco, dada la situación actual de que se están promoviendo en Lima Metropolitana este tipo de cambios, poder estar alertas, porque en realidad lo que se busca es que durante el proceso de evaluación se pueda generar algún tipo de adecuación basado a nuestros intereses o basado en la protección de nuestros inmuebles. Y también ver en interno cuál es la situación de nuestras propiedades, porque ocurrir el cambio, la mejor fórmula para poder defendernos va a ser evidentemente demostrar la generación de derechos adquiridos. Hablamos de licencia de construcción, desarrollo de saneamiento y demás. Les dejo los correos y totalmente abierto con el equipo municipal para poder apoyarlos, revisar sus consultas y poder echarnos a trabajar de tener algún tema vinculado al desarrollo urbano y al desarrollo municipal.
Muchísimas gracias a todos por la presencia y por haber dispuesto unos minutos de su tiempo para escuchar esta exposición.